Muy buenos días. Nuestro proyecto tiene como nombre el comportamiento y la mortalidad del virus SARS-CoV-2 en pacientes hipertensos. Los integrantes son Leslie Pamela Costa, Diana Alejandra Bolaños, Marilyn Alexandro Bando, Mario Alejandro Bando y quien les habla, Ingrid del Valle. En Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida. Esta fue declarada hasta el 11 de marzo del 2020 como pandemia por la OMS. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que es causada por el virus SARS-CoV-2, que se convirtió en uno de los principales problemas que afectan al mundo por no existir hasta el momento una cura. Se han realizado muchos estudios que confirman mayor mortalidad en pacientes con comorbilidades asociadas como la diabetes, la hipertensión, el accidente cerebrovascular, la obesidad, entre otros. Pero es la hipertensión arterial la que se encuentra en un tercio de la población y se caracteriza como una enfermedad prevalente. Además, se ha relacionado la fisiopatología del virus SARS-CoV-2 con la enzima ECA2, que esta hace parte de la regulación de la presión arterial. En cuanto a la problemática que encontramos, el COVID-19 pues, es una enfermedad respiratoria causada por el virus antes mencionado, que es responsable de la enfermedad COVID-19. Se convierte en uno de los principales problemas de salud pública que afectan a la población mundial. Estudios confirman que hay mayor mortalidad en pacientes que presentan enfermedades crónicas de base, entre ellas las que ya habíamos mencionado. Y pues según la OMS se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión arterial y 2/3 de los enfermos se encuentran en países de ingresos bajos y medios. En Colombia aproximadamente 4 millones de colombianos están diagnosticados con hipertensión arterial y es frecuente mirar la hipertensión arterial con un porcentaje del 61.8 en mujeres y en hombres del 38.2. En Nariño la realidad es que el 4.9 de sus habitantes ya han sido diagnosticados con hipertensión arterial. Igualmente en Pasto el 4.53% de la población se encuentran diagnosticados y esto equivale a 18.947 personas con hipertensión en una población de 418.256 habitantes para el año 2018. En cuanto a nuestra pregunta pico, en la población estamos ubicando a los pacientes con diagnóstico de COVID-19. Estamos colocando los antecedentes de hipertensión arterial y comparándolos con los pacientes que no tienen un antecedente de hipertensión arterial. Y en cuanto al tiempo, lo que estamos evaluando es el incremento en la mortalidad. Nuestra pregunta pico es en pacientes adultos diagnosticados con COVID-19 con antecedente de hipertensión arterial en comparación con la ausencia de la hipertensión arterial y si existe un incremento en la mortalidad. En cuanto a la metodología, lo que se realizó fue una consulta en dos bases de datos, PubMed y ScienceDirect, en busca de artículos relacionados con los términos específicos de hipertensión y COVID, haciendo uso de estos booleanos. Como criterios de búsqueda en estas dos bases de datos fueron incluidos términos en inglés de MESH y en español de DESC, hipertensión, mortalidad, coronavirus, SARS-CoV-2, fisiopatología de la hipertensión y COVID-19. En cuanto a los criterios, de PubMed se filtró por año, por artículos de acceso libre, por el tiempo de artículo, en este caso estudios observacionales y revisiones sistemáticas, también por idioma, ya sea en español o en inglés, y por los últimos 3 meses de publicación. Y en cuanto a las bases de datos de ScienceDirect, se utilizaron otros filtros como el año según el título o la palabra específica y los tipos de artículos de revisión. Con respecto al diseño, como ya se mencionó, hicimos la búsqueda de artículos en la base de datos de PubMed y ScienceDirect. En la base de datos de PubMed, después de aplicar los filtros, se encontraron 62 artículos, a los cuales se les hizo una revisión más detallada. Cuando se las hizo una revisión por título, se excluyeron 39 artículos y se incluyeron 23. Cuando se hizo una revisión por abstract, se excluyeron 15 y se incluyeron 8. Cuando se hizo una revisión por texto completo, se excluyeron 4 y se incluyeron 4. Ya teniendo estos 4, se les hizo el análisis de evidencia y recomendabilidad, en donde se aplicaron 2 guías, la guía Prisma para los artículos de estudios de revisión y la guía Stroke para los estudios observacionales.
En cuanto a los artículos que encontramos en la base de PubMed, los 4 fueron incluidos. Estos fue calificado por la guía Prisma. Igualmente, ya es un estudio retrospectivo observacional, se lo calificó por la guía Stroh, igualmente. Y con respecto a los artículos que se encontraron en la base de datos de Science Direct, después de aplicarle los filtros, nos quedamos con 443 artículos y al hacer la revisión detallada por título se excluyeron 387 y se incluyeron 56. Cuando se hizo una revisión por abstract, se excluyeron 36 y se incluyeron 20. Cuando se hizo una revisión por texto completo, se excluyeron 16 y se incluyeron 4. A estos 4 se le aplicó el análisis de evidencia y recomendabilidad, en donde igualmente utilizamos la guía Prisma, en este caso en los 4 artículos, ya que 3 de ellos son artículos de revisión y otro es un metaanálisis. Pero en este caso se incluyeron 2 y se excluyeron 2. Este es el primer artículo, se lo calificó por la guía Prisma y se incluyó. Igualmente se incluyó. Ya hace parte de uno de los artículos que se excluyeron. Con respecto a este artículo podemos decir que no cumplía con los criterios de calificación que nos brinda la guía Prisma, ya que este es un artículo que nos brinda más información teórica. Sí lo relaciona con el tema a estudio, pero, y aunque nos cita algunos estudios, nos da porcentajes de los pacientes que se encontraron con esta patología y que tuvieron un desenlace grave, pero no nos da ni el grupo de estudio, tampoco tiene una metodología, incluso en que es el segundo que se excluyó, es parecido al anterior, tampoco nos da conclusiones, entonces son artículos que se enfocan un poco más en información teórica que en la evidencia, que pues es lo que estamos buscando. La guía de práctica clínica. Estas guías de práctica clínica son son recomendaciones elaboradas sistemáticamente para ayudar a la toma de decisiones entre profesionales de la salud y pacientes respecto a los cuidados en la salud clínicas específicas. Además, estas guías pueden jugar un papel importante en la elaboración de políticas de salud y han evolucionado para cubrir los temas a lo largo de la asistencia del paciente. Entonces, como este es un tema nuevo, no encontramos una guía de práctica clínica que esté dirigida al tratamiento de estos pacientes, pero logramos encontrar una creada por el Ministerio de Salud llamada Orientaciones para el despliegue de acciones para la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, incluidas las enfermedades huérfanas, durante la pandemia por SARS-CoV-2, en donde nos enfocamos en la parte en donde dan las recomendaciones para los tratamientos pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, para la evaluación de esta guía utilizamos AGRI 2. El objetivo de esta es ofrecer un marco para evaluar la calidad de las guías, proporcionar una estrategia metodológica para el desarrollo de las guías y, por último, establecer qué información y cómo debe ser presentada esas guías. Entonces, esta guía nos da una escala de puntuación que va de 1, siendo muy desacuerdo, 7 muy de acuerdo, y el puntaje entre 2 y 6 va a depender del grado de cumplimiento o calidad de la información. Entonces, al calificar todos estos ítems, ya debemos sacar una puntuación para así sacar el porcentaje de la confiabilidad de esta guía de práctica clínica. Entonces,
La puntuación máxima posible va a ser 7, como ya lo nombré. Entonces, lo que se hace es tomar esa puntuación máxima posible, multiplicarlo por los 23 ítems y por 1, que es el evaluador. Y igualmente se hace con la puntuación mínima posible, que es 1, se lo multiplica por los 23 ítems y por 1, que es un evaluador. En este caso, se hace la resta, se multiplica por 100 y eso nos va a dar un porcentaje, en este caso es un 37%. Entonces, pues según esto no es una guía muy confiable para la utilización y el tratamiento de sus pacientes. Entonces, por otro lado, lo que nos recomendaron o se recomienda es la evaluación de la guía de práctica clínica por el sistema GRADE, porque como esta es una guía que nosotros encontramos, es del Ministerio de Salud, es de Colombia, entonces no hay como algo específico para evaluarla, por eso la hicimos con AGRI3, pero al hacerla con GRADE, debemos tener en cuenta que se puede clasificar en alto, moderado, bajo y muy bajo. Siendo alto, una alta confianza en la coincidencia entre el efecto real y el estimado, siendo moderado, pues una moderada confianza entre la estimación del efecto y hay posibilidad de que el efecto real esté alejado del efecto estimado. Una confianza baja cuando es limitada en la estimación del efecto, es decir, que el efecto real puede estar lejos del estimado, y cuando es muy bajo, que hay muy poca confianza en el efecto estimado. El efecto verdadero muy probablemente va a ser diferente al estimado. Entonces, en este caso, pues va a ser, cualquier estimación va a ser muy incierta. Entonces, tomamos dos artículos. En este caso, calificamos un artículo, un metaanálisis, un estudio de metaanálisis y lo calificamos como calidad moderada. ¿Por qué? Porque estos artículos tienen un sesgo, entonces de entrada pues no pueden ser alta. Tienen un sesgo porque es algo nuevo, algo que sigue en estudio y que no se tiene una población pues muy amplia para poder realizar estas investigaciones hasta el momento. Y por otro lado, tenemos este artículo, que es un artículo retrospectivo observacional, que es de baja calidad, ya que según la guía GRADE, estos artículos de entrada se califican de baja calidad, los estudios observacionales. La guía de revisión CASPE la vamos a utilizar para un artículo de Science Direct denominado COVID-19, hipertensión y enfermedad cardiovascular, si debería cambiar la terapia en estos pacientes. En esta guía se van a llevar a cabo diferentes preguntas. Las primeras son las preguntas de eliminación, en donde nos pregunta que si se hizo la revisión sobre un tema claramente definido. Nosotros consideramos que sí, porque el tema fue definido en términos de resultados de diferentes estudios de revisión, los cuales se realizaron en una población determinada. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? Sí, porque los autores contaron con la búsqueda de artículos de estudios observacionales de pacientes que se encontraban en tratamiento del control de esa enfermedad de base, y aparte de esto, esto responde a la pregunta que se plantearon en el título. Otra pregunta que nos plantea la guía CASPE son las preguntas detalladas. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Sí consideramos que estaban incluidos, porque en la base de datos donde se realizó toda la búsqueda de los artículos que se utilizaron para este estudio, incluían estudios de otros idiomas y análisis de diferentes expertos. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos? No consideramos esto, ya que los estudios observacionales no aportan una evidencia clara, debido a que no se realizó un control posterior a este estudio,
y en el artículo tampoco hay evidencia de que se utilizan guías de calidad en los cuales se basaron para generar estos artículos de investigación. La otra pregunta es si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado. ¿Era razonable hacer eso? Sí consideramos que era razonable porque los resultados de los estudios que se presentaron en este artículo son similares. Y los resultados de estos artículos se encuentran claramente presentados en unas diferentes tablas y también representa todas las variaciones que se podrían presentar en estos. ¿Cuáles son los resultados? Esta es otra pregunta que plantea la guía CASPE. Entonces, los resultados globales de la revisión, pues dice que los resultados son inciertos y solo se han hecho pocos estudios como para decir que el resultado ya es algo certero. Y se considera que no hay evidencia clínica de la restricción del tratamiento que plantea la pregunta del artículo. ¿Y cuál es la precisión del resultado? Que se presenta resultados, pero no nos da un intervalo de confianza, un OR específico para poder saber cuál es ese nivel de calidad del estudio. Y se considera que la prevalencia de hipertensión y evento cerebrovascular es clínicamente muy representante en pacientes que tienen COVID-19 y aparte de esto presentan alguna comorbilidad o que tienen o que son particularmente ancianos. Otra pregunta que nos plantea la guía CASPE es que se pueden aplicar los resultados en nuestro medio. Entonces consideramos que sí, porque nuestro medio no se aleja mucho a lo que se está estudiando en este artículo. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? No se sabe porque la problemática aún del COVID-19 es muy reciente y se necesita hacer variedad de estudios para poder llegar a una conclusión y poder que esa conclusión haga parte de la práctica clínica. Y los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes, pues los beneficios sí son mayores, ya que se llega a una relación que podría ser mucho más fácil para el servicio médico y para poder tratar a estos pacientes que presentan comorbilidades por el COVID-19. Respecto a la guía de revisión CASPE para el artículo de PubMed que se eligió, se hacen las mismas preguntas. Las preguntas de eliminación. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? En este caso sí. Se considera que se definió en términos de resultados, ya que se basó en 54 estudios que tuvieron sus respectivos filtros, de los cuales se observó que los niveles de diabetes, hipertensión y colesterol tienen una relación aparente con la gravedad de la enfermedad COVID-19. ¿Buscaron los autores el tipo de artículo adecuado? No sabemos, ya que aunque responde a la pregunta objeto, pero como es una problemática reciente, no hay muchos estudios para comparar o identificar si el diseño es el adecuado. Respecto a las preguntas detalladas, ¿cree que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? En este caso sí, ya que se recolectaron artículos mediante la búsqueda de Google Scholar y PubMed, sin especificar si se llevó a cabo un seguimiento de las referencias o si hay un contacto con personal experto o artículos en otros idiomas. ¿Los autores hicieron esfuerzo para valorar la calidad del artículo? Sí. Los autores de la revisión consideran que hicieron el esfuerzo suficiente para valorar la cantidad de los artículos, ya que ellos realizaron una búsqueda de forma independiente en el conjunto de datos de investigación abierta para COVID-19 y pues se llevaron a cabo filtros y realización de flujogramas. Los resultados de diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado. ¿Era razonable hacer esto? En este caso sí, los diferentes estudios se mezclaron de forma razonable ya que es necesario para llevar a cabo una conclusión o pues una comparación. ¿Cuáles son los resultados? Con respecto, ¿cuál es el resultado global de la revisión? Entonces, en este caso no se encuentran claros.
no dan resultados concluyentes y por ende pues se deben hacer más estudios. El resultado global del estudio es el que sí existe una relación entre comorbilidades y el COVID-19, pero especifica un intervalo, no hay especificación en un intervalo de confianza o como odds ratio, entonces por este caso pues no se encuentran claros. ¿Cuál es la precisión del resultado? En este caso sí se presenta resultado, pero no se conoce el intervalo de confianza. Entonces, lo que se observó es que los niveles de diabetes, hipertensión arterial y colesterol sí tienen una relación aparente con la gravedad del COVID-19, pero se deben realizar más investigaciones sobre esta relación y el manejo clínico de estos pacientes. Y con respecto al último bloque, se pueden aplicar los resultados a tu medio. En este caso no, porque es una revisión reciente que no lleva a una conclusión adecuada para llevar a cabo en la práctica clínica. Además, no especifica la población estándar de los artículos que llevaron a hacer esta revisión sistemática. Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión. No sabemos, ya que esto es inespecífico porque, como se mencionó, la problemática es reciente y se necesita variedad de estudios para llegar a una conclusión y hacerla parte de la práctica clínica. Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes, en este caso sí, porque los beneficios serían mayores, ya que si se llega a concluir esta relación, podría ser más fácil para el servicio médico tratar a los pacientes con comorbilidades que se hayan infectado por COVID-19. Y las conclusiones, me permito leer las conclusiones. En los diferentes estudios se concluye que los pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2 con antecedente de hipertensión arterial presentan un aumento en la gravedad del desarrollo de la patología y un incremento en la tasa de mortalidad en comparación con los pacientes que no padecen la enfermedad, en los cuales la gravedad de la patología y la tasa de mortalidad es menor. Segunda, ante la complejidad del manejo de esta enfermedad crónica, la mejor medida para disminuir la mortalidad ocasionada por el virus en esta población de riesgo es la prevención, implementando las medidas de aislamiento y concientizando al flujo familiar y su entorno social de la importancia de higienización al momento de tener un contacto estrecho con el paciente. También se recomienda continuar las terapias actuales de los pacientes hipertensos y recalcar la importancia de mantener un control adecuado del manejo de la hipertensión arterial y de todos los factores de riesgo asociados. Por otro lado, mantener un hábito de vida saludable en cuanto a dieta y ejercicio puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer una enfermedad crónica, en especial la hipertensión, que es un factor de riesgo muy alto de mortalidad ante esta nueva pandemia. Los artículos están sujetos al cambio en la evaluación de la calidad de la evidencia debido a que el tema de investigación aún se encuentra en estudio y es muy probable que los datos varíen. Se recomienda la elaboración de una guía de práctica clínica para llevar a cabo una evaluación de calidad de la evidencia de los estudios que se realicen con respecto a la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2. Y por último, las guías CASPE son una excelente herramienta para el análisis, crítica y desarrollo de la evidencia clínica. En la evaluación de los artículos se evidenció una buena calidad, aunque teniendo en cuenta que el tema en estudios recientes se recomienda continuar con la investigación, ampliando el grupo de estudio y teniendo en cuenta el desarrollo de guías de práctica clínica para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias.